La identificación de espacios, tenemos tres términos importantes: el espacio doméstico, el espacio privado y el espacio público. ¿Y por qué debemos entender la diferencia de estos términos de espacio? Porque las mujeres y los hombres tenemos diferentes espacios en nuestra vida, tanto en la vida laboral como en la vida personal o en la vida privada. Entonces, muchos de estos términos o muchas de las normas se refieren siempre a espacio público, espacio doméstico, pero ¿qué son estos espacios? Entonces vamos a entender el concepto y la diferencia de estos espacios. Cuando hablamos de espacio doméstico, se identifica al ámbito reproductivo. Es el espacio de la inactividad, en donde tiene lugar la crianza, los afectos, el cuidado de las personas dependientes, es decir, en donde se cubren las necesidades personales. Cuando hablamos de igualdad de género y hablamos de espacio doméstico, es el espacio en donde se encuentran normalmente las mujeres en su hogar. El espacio privado es el espacio y el tiempo propio que no se dona a otras personas, que se procura para sí misma o para sí mismo y que están alejados del espacio doméstico o del espacio público. En este espacio es en donde las personas se cultivan, se autodesarrollan y se proyectan. Entonces debemos entender esta primera diferencia: qué es el espacio doméstico y qué es el espacio privado. Ninguno de los dos espacios son malos ni buenos. Son espacios en el que convivimos y en el que principalmente el rol de la mujer se desarrolla. Entendamos esta diferencia. El espacio doméstico es el espacio o el ámbito de la inactividad, en donde las mujeres están en la crianza de su familia o el cuidado de las personas dependientes. Y el espacio privado, en cambio, es el espacio que debe tener cada mujer o cada hombre para cultivarse y para autodesarrollarse. Y el espacio público es el espacio del ámbito productivo. El espacio público se relaciona con la actividad, en donde se desarrolla la vida laboral, la vida social, la vida política, la vida económica. Y es un lugar de participación entre la sociedad y el reconocimiento. En algunas ocasiones, cuando existe desigualdad de género, se puede hacer una confusión entre espacio doméstico y espacio privado, y se puede asumir que las mujeres no tienen este derecho a tener la división entre espacio doméstico y espacio privado. Así que aquí es un punto importante de reflexión cuando entendemos este concepto de los espacios. Vamos ahora a comprender qué son los estereotipos de género. Cuando hablamos de cultura o de la ley, muchas veces hablamos de los términos de estereotipo. Es decir, se dice, bueno, es que este es un estereotipo de un género masculino o este es el estereotipo de género femenino. Vamos a entender qué significa el concepto de estereotipo. El estereotipo de género es el conjunto de creencias o imágenes mentales muy simplificadas y con poco detalle de hombres y mujeres, y lo que sucede es que son generalizados en la totalidad, con un sentido peyorativo. Son creencias ilógicas o que muchas veces no tienen fundamentos. Este término de estereotipos, si no lo movemos o no lo tenemos claro, puede causar mucho daño en la toma de decisiones, y a nivel corporativo, el concepto de estereotipos también puede causar un efecto negativo. Es uno de los primeros retos a nivel empresarial, destruir los estereotipos de género. Uno de los términos que también contempla y que ha impulsado mucho la igualdad de género es entender qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible u ODS. Son objetivos en los que se plantearon para que hasta el año 2030 tengamos un desarrollo sostenible. Pero ¿en dónde está el punto principal? Cuando hablaban de desarrollo sostenible, fue muy importante incluir el desarrollo social, económico, psicológico de las mujeres. Por eso es que se empezó con el impulso fuerte de qué vamos a hacer, porque lo que en términos de ODS nos dice el qué debemos hacer. Y aquí el reto a nivel de empresa y a nivel social es empezar a identificar el cómo. ¿Cómo vamos a hacer estas acciones para poder conseguir estos objetivos de los ODS?
Y a nivel empresarial y a nivel corporativo, todos estos impulsos de las mujeres empiezan también a generar nuevos retos y se empiezan también a incluir nuevos términos que es importante que nosotros como colaboradores o como directores conozcamos a nivel empresarial. Glass Ceiling, que nace en los años 80 y nace sobre un informe publicado en Mujeres Ejecutivas y que se extendió a todo tipo de ocupaciones. No se trata de un obstáculo legal, esto es muy importante, sino de prejuicios extendidos para confiar en las mujeres en cargos de responsabilidad. Es un estereotipo. Recuerdan que estábamos aprendiendo qué significa estereotipo. Este es uno de los estereotipos y que genera el techo de cristal. ¿Qué significa? Que por estos estereotipos o por los prejuicios, de manera invisible se genera un techo en las mujeres a nivel empresarial y no pueden seguir creciendo. Por ejemplo, se asigna un salario menor, a pesar de que existan las mismas responsabilidades y que sea el mismo cargo, en ocasiones se asigna un salario menor porque se asume un estereotipo de que la mujer no tendrá la misma disponibilidad de tiempo por sus responsabilidades familiares y domésticas. Se denomina techo de cristal porque es una superficie superior invisible en la carrera laboral. Este término se aplica específicamente en la parte empresarial. ¿Por qué? Y es un techo que se genera de manera invisible y en las mujeres es muy difícil de traspasar y lo que impide es seguir avanzando en la carrera laboral. Ese es el primer reto que tienen las empresas y las organizaciones para ir rompiendo estas barreras invisibles. Otro término que ahora se utiliza mucho y que debemos también empezar a romper como barreras es un término que se llama techo de cemento. El techo de cemento se refiere a los límites que tienen las mujeres para crecer política, social o empresarialmente debido a la falta de referentes. Y existen otros factores como la maternidad, la vida personal, existe una mayor autocrítica desde un contexto psicológico, existe una forma diferente de entender el liderazgo y la ambición personal. Tiene que ver con una educación enfocada principalmente a que no puede ser el mismo desarrollo, que es un grave error, y tiene también que ver con la organización del tiempo de las empresas, la historia de las jerarquías de las organizaciones. El techo de cemento es un techo que se autoimponen las mujeres. Y este es uno de los términos más riesgosos, porque las propias mujeres deciden no querer ser promocionadas por el alto coste personal y familiar. Entonces, recuerden los dos términos que es importante tener claro en toda esta nueva cultura de igualdad de género, el techo de cristal y el techo de cemento. Son barreras invisibles que existen, pero es uno de los retos que tenemos como empresa para poder romperlos y también no solo la empresa, sino la gestión que debemos nosotros desarrollar como colaboradores. Finalmente, vamos a empezar a entender qué significa la violencia de género, porque si bien es cierto impulsa la ley todo este tema de equidad, también es importante que nosotros comprendamos qué significa violencia de género. Las Naciones Unidas reconocen en 1980 como la violencia contra las mujeres que siendo el crimen encubierto más frecuente del mundo. Se define a esta violencia como todo acto de violencia basado en la pertenencia al género femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres. Inclusive amenazas de tales actos, la coacción o la privacidad arbitraria de la libertad en la vida pública o privada. Entender el concepto de violencia de género es muy importante en todo este proceso de aprendizaje de igualdad de género. Con esto finalizamos este entendimiento de conceptos que debemos tener muy claro para poder validar y poder accionar en esta implementación de igualdad de género.